A todos muy buenos días. Vamos a continuar con el programa del seminario Actores Rurales ante la Cuarta T, Violencias y Neoliberalismo. Y vamos a dar inicio a la mesa número 1, Territorio y Proyectos Extractivistas. Con nosotros se encuentran, tenemos invitados de honor. Voy a presentar a nuestros ponentes. Está con nosotros el doctor Carlos Rodríguez Valerius de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. También nos acompaña la doctora Elisa Cruz Rueda de la Universidad Autónoma de Chiapas y el doctor Jorge Hernández Díaz del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Quiero dar algunas instrucciones sobre la dinámica de las presentaciones. Las presentaciones tendrán una duración de 20 minutos. Y cuando falten 5 minutos para concluir, ustedes van a escuchar una alarma. Entonces se va a hacer como la señal para indicar que faltan 5 minutos. Y al final se hará una ronda de reflexiones, preguntas o comentarios. Estará activo el chat y también se van a incluir las preguntas que se presenten en Facebook. Así es que pues damos la bienvenida. Y sin más, vamos a darle la palabra al doctor Carlos Rodríguez. Adelante, Carlos. Buenos días a todos y a todas. Vamos a poner la presentación de esta exposición. Ustedes me dicen si ya se ve. Sí, se ve bien. Sí. Perfecto. Vamos a nomás a ponerla de un inicio. Entonces, ahí está. Perfecto. Bueno, pues tengo pues el gusto, bueno, primero el agradecimiento por la invitación a este seminario de actores rurales ante la 4T, violencias y neoliberalismo, que entre otras instituciones, pues la Universidad de Guanajuato está organizando. Y pues saludar a los otros integrantes de esta mesa, a Jorge Hernández y a Elisa Cruz, con los que voy a tener el gusto de compartir algunas reflexiones sobre el tema de los pueblos del Istmo de Tehuantepec frente a las políticas neodesarrollistas de la 4T, en el caso pues del megaproyecto del corredor interoceánico. Esta exposición pues es el resultado, son avances parciales de un proyecto de sabático que actualmente estoy desarrollando, que se denomina Alternativas Comunitarias frente a megaproyectos de infraestructura y actividades extractivistas en el sureste de México. Incluye, aparte del corredor interoceánico, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, pero pues en esta ocasión estaré presentando sobre todo estos resultados del corredor interoceánico. Y digamos, hay dos elementos que quisiera resaltar como parte importante de esta aproximación que estoy realizando. El primero es que este análisis lo hago dentro de un cambio de régimen político en el gobierno federal, que se autodefinió como de la cuarta transformación. No es una definición que se le haya dado desde otras entidades o grupos o actores académicos, sino que fue definido por el propio gobierno como la cuarta transformación. Y digamos, dentro de esta perspectiva, el régimen que se instaló desde el diciembre de 2018, lo estoy también caracterizando como un gobierno neodesarrollista. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces hay un cambio, digamos, en la situación política y de políticas públicas en el país, que se va a juntar con un elemento que también va a ser central cuando estemos hablando de los megaproyectos, que es la pandemia
del COVID-19, que va a develar no solamente pues estos problemas de crisis de salud pública, sino también crisis económicas, problemáticas sociales y conflictos políticos, que nos hablan de, pues, digamos, una crisis múltiple que atraviesa al país y que se expresa en, digamos, estas contradicciones entre la apropiación de riqueza en pocas manos y el rechazo social a las formas de despojo. Bueno, ya se planteaba en las preguntas con la conferencia de López y Rivas sobre, pues, la caracterización del gobierno de la 4T. Hay un debate que ha sido vinculado al progresismo, es decir, si es un gobierno progresista. Yo considero que el progresismo sudamericano tuvo una concreción, digamos, dentro de los primeros 15 años de este siglo, pero que no entraría, digamos, como un elemento a caracterizar al gobierno de la 4T, porque pues había un elemento muy esencial, ya se señalaba hace rato, del neoextractivismo, lo que Maristela Svampa habla del consenso de las commodities, que fue uno de los motores que posibilitó, digamos, la existencia de este tipo de gobiernos. Por eso retomo más la idea de un neodesarrollismo, donde ahora el gobierno está impulsando condiciones económicas de infraestructura y capacidades sociales para hacer frente a los requerimientos del mercado globalizado, un poco en contraposición con la idea de sustitución de importaciones que tenía el desarrollismo el siglo pasado, pero donde, pues, lo importante para esta idea es que los capitales deben de tener oportunidad de vincularse tanto con los mercados externos como el mercado interno, que este mercado interno tendría además mayor capacidad de consumo por el incremento de salarios y subsidios. Entonces, es un tipo de política de desarrollo que hace énfasis en estos elementos y que vamos a ver reflejado en los megaproyectos. Y que también tiene, digamos, dentro de sus prioridades, pues la región del sureste. No solamente por las grandes riquezas naturales, digamos, no extender mucho en esto, en términos de agua, hidrocarburos, selvas, paisajes, biodiversidad biológica, geográfica, cultural, sino porque además en estas regiones donde se concentran los mayores índices de pobreza del país, esto le da, digamos, un matiz al discurso y a la narrativa gubernamental de la 4T como una zona estratégica para atender, según su perspectiva, por el bien de todos, primero los pobres. Y bueno, dentro de esta narrativa desarrollista de la 4T, pues hay una crítica a las políticas anteriores, neoliberales, sobre todo la privatización, la corrupción, la colusión de las grandes corporaciones, y pues el papel que tuvo ahora, que está teniendo como el gobierno como promotor de obras y desarrollo, es decir, pasa de esa perspectiva que eran las empresas, el mercado, que iba a hacer las obras, ahora las asume el gobierno. Y entre estas obras, sobre todo, la idea de megaproyectos como activadores del crecimiento, que son denominadas en este gobierno como cortinas del desarrollo, donde tienen elementos centrales como la generación de empleos y la soberanía energética en la cuestión de hidrocarburos. Y bueno, estos megaproyectos no solamente van a responder a estos, digamos, características tradicionales que tienen en los diferentes países en donde pues se requiere una gran cantidad de recursos para poder desarrollarlos, públicos y privados, y que son grandes proyectos que además tienen afectaciones sociales importantes, pero que son
también promovidos porque arrojan grandes ganancias a las empresas constructoras y contratistas. Es decir, los megaproyectos se vuelven en sí mismos también una forma de acumulación, pero su intención principal es porque son fundamentales para el desarrollo del modelo económico, para que funcione bien. Es decir, no solamente es un negocio en sí mismo, sino que los megaproyectos pues, son necesarísimos para que funcione y que sea atractivo al capital invertir en determinadas regiones. Y aquí la 4T, en contraste con los gobiernos neoliberales, asume esa responsabilidad de impulsar los proyectos pues a costa del presupuesto público y además en la operación, que ese es otro elemento que los distingue de otros procesos. Y bueno, los grandes megaproyectos ya son muy conocidos, resalto los del sureste, que son el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el corredor interoceánico, pero pues están vinculados también a las refinerías que hay tanto en Coatzacoalcos, Minatitlán y en Salina Cruz, y la extracción de petróleo que se concentra también en el sureste. Es decir, no solamente son obras de grandes obras, sino también actividades extractivas que representan entonces en el sureste un espacio estratégico. Y bueno, con la crisis del COVID, que pues todos sabemos, en marzo del año pasado, generó una serie de incertidumbres, se paralizó la economía, desató pues agravamiento, una crisis que ya venía sintiéndose en la economía, pues el gobierno tuvo que, el gobierno de la 4T tuvo que tomar decisiones que mostraran precisamente esta, digamos, opción privilegiada que tuvo para mantener los mecanismos tradicionales de acumulación del modelo de despojo y extractivista. ¿Qué quiere decir? Que las primeras medidas, aparte de las actividades de salud pública, fue mantener las actividades económicas prioritarias, entre ellas, pues, la extracción de petróleo, la construcción de megaproyectos y todo lo que tiene que ver con la actividad también minera, fabricación de autopartes y agroindustria. Es decir, en los hechos, ante una crisis de magnitud pocas veces vista, el gobierno de la 4T pues le apostó a los megaproyectos. Y lo hace en una región donde pues históricamente ha habido intentos reiterados de hacer grandes proyectos como es el Istmo de Tehuantepec. Ha sido parte del oscuro deseo del capital para aprovechar su posición geopolítica. Y pues a lo largo de, sobre todo el periodo neoliberal, se promocionaron planes y proyectos que por diferentes circunstancias, con pocos presupuestos, desvíos de fondos, poco interés de las empresas, sobre todo a arriesgar sus capitales, es decir, la empresa privada misma no quiso entrarle, pues hicieron reiterados fracasos de estos proyectos, tanto desde Zedillo, Fox, Calderón y finalmente Peña Nieto, que de forma interesante propuso 3 formas de impulsar esta plataforma logística que tendría el carácter de estas propuestas para el Istmo. Digamos, de las actividades que sí generaron grandes inversiones y respaldadas en el 2013 por la reforma energética, pues son los parques eólicos, donde el capital privado sí pudo insertarse y apropiarse de una gran cantidad de espacios para generar electricidad. Y bueno, pues el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es un proyecto muy complejo, combina varias acciones que van desde la modernización de los puertos, Coatzacoalcos, Salina Cruz, la rehabilitación de la línea férrea, carreteras, gasoductos, en fin, es un proyecto bastante complejo que además sirve para articular, y esto es muy interesante porque no es un proyecto aislado, para articular otras
obras de infraestructura, la carretera de Mitla de Huantepec, ahora el anunciado rehabilitación del tren de Tapachula a Salina Cruz, y sobre todo con los otros dos proyectos del sureste, que es la refinería y el Tren Maya. Entonces, visto como un todo, pues es un gran megaproyecto que articula una serie de obras de infraestructura que va a ser consolidado además por algo que es muy importante, los polos de desarrollo para el bienestar. Digamos, son unos verdaderos poetas nuestros funcionarios de la 4T a la hora de hablar de parques industriales que van a aprovechar la mano de obra de esta región. Y bueno, frente a ello, pues hay una reacción de los pueblos, de las organizaciones sociales, en una zona donde hay un largo antecedente, una larga tradición de lucha de organizaciones campesinas, que han luchado por sus derechos agrarios, la democratización de los poderes municipales, una lucha muy importante, paradigmática en contra de los megaproyectos, en particular contra los generadores eólicos, y también un proceso de organización social profunda a partir del sismo del 17, que generó también espacios de organización comunitaria. Entonces, con estos antecedentes, pues hay una preocupación de las organizaciones sociales. Cuando se hace un anuncio desde fuera, hay que recordar que este anuncio del proyecto transísmico se hace desde la campaña electoral del 2018, después se pone en la consulta esta que hizo antes de toma de posesión de los 10 proyectos estratégicos y prioritarios, y que finalmente, pues ya cuando toma poder el gobierno de la Cuarta Transformación, va a impulsar, y va a impulsar con una serie de no solamente digamos, discursos, narrativas, sino ya con ciertas acciones que ponen en contacto sobre todo con los actores regionales. Pero, digamos, un primer elemento de los agravios que los pueblos están señalando desde un inicio es la falta de información por parte de las instituciones gubernamentales. Esto hace que, entre otros, un conjunto amplio de organizaciones se aglutinen en la campaña del Istmo es Nuestro, que están impulsando pues también una campaña continua de información y difusión contra los megaproyectos, denunciando sus impactos, la falta de información y las repercusiones que puedan tener. Otro de los agravios que también se están expresando es la consulta como un proceso de legitimación del megaproyecto. Esto va a ser muy similar a lo que se está imponiendo también al Tren Maya, donde el gobierno utiliza la consulta como logro de los pueblos originarios para que puedan ser preguntados, consultados y que ellos decidan sobre los grandes megaproyectos. Se ha trastocado un proceso de legitimación para la instalación de megaproyectos. Y esto ha hecho que las organizaciones, muchas de estas que han participado en estos procesos de lucha en esta región, pues hayan indicado que no se escucharon las voces, sobre todo aquellas que son críticas al proceso de consulta, al proceso de construcción del corredor. Se cuestionaron muchos elementos, desde los tiempos apresurados para la organización, la poca información y la falta de mecanismos para asegurar la equidad de género, que no se elaboraron materiales en lenguas originarias, en fin, una gran cantidad de denuncias que han hecho que este proceso de consulta sea visto más bien como una forma de legitimación más que de preguntarles de forma libre, previa e informada a las comunidades. Y hay también otros procesos que están desatando
también estas resistencias y protestas de comunidades y organización, en particular estos polos de desarrollo para el bienestar, que también han sido, sobre todo en las zonas donde no hay terrenos para los parques industriales, y que hay comunidades agrarias, comunidades originarias, pues se impulsó también un proceso de consultas. Y bueno, nuevamente, a pesar de los señalamientos que hubo en mayo del año pasado sobre las consultas en febrero del año pasado a las consultas sobre el corredor, ahora en mayo de este año se volvieron a impulsar ahora para los polos de desarrollo, con las mismas críticas y vistos ahora ya claramente como procesos burocráticos y simulatorios. Y finalmente, bueno, sobre este tipo de agravios está pues ya el hecho de que están rehabilitando las vías, están asegurando ciertos terrenos y entonces está generando una serie de rechazos a esta construcción. Desde las comunidades, sobre todo de la zona norte del Istmo, y algunas que están pues siendo impactadas por la apropiación de terrenos por los polos de desarrollo. Ya para concluir, pues decir algunos elementos que pues ahora hay una digamos forma clara de la 4T de imponer esta plataforma logística multimodal, que tiene el interés no de mejorar las condiciones de vida de la gente, sino de aprovechar las condiciones geoestratégicas y de bienes naturales, y que es el gobierno quien entonces está asumiendo ahora los riesgos y los costos. Eso quiere decir que el neodesarrollismo con que está trabajando la cuarta transformación, más bien es una forma de fortalecimiento del sistema capitalista, pero por vía gubernamental. Es decir, es las instituciones estatales las que entonces están entrando al quite, algo que el capital no había podido hacer en sexenios anteriores, pero frente a ello, pues las luchas sociales pues expresan esta continuidad de las resistencias campesinas desde hace muchas décadas, y nos están remitiendo a un proceso de despojo de territorios campesinos que son de larga duración. Esto no empieza ahora, empieza desde hace mucho tiempo, pero que se van a acelerar precisamente con estas obras. Y entonces, pues eso es uno de los grandes cuestionamientos, que no es una lucha contra una política determinada, sino es una lucha contra un modelo económico que está queriendo entonces acelerar estos procesos de devastación ambiental. Y finalmente, pues estas formas de imposición de mecanismos de consulta para legitimar la aprobación de megaproyectos, lo que está haciendo entonces es un poco cuestionar que el Estado sea el que impulse estas consultas y que se exija estas características con que se ha venido exigiendo el proceso de consulta, que sean previas, libres, informadas y de buena fe. Y bueno, con esto terminamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación. Me parece que has puesto unas bases muy interesantes para al final hacer la discusión. Muchísimas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Elisa Cruz Rueda. Doctora Elisa. Gracias, doctora Erika. Adelante, le escuchamos con atención. Se ve bien su presentación. Perfecto. Bueno, pues frente a esto, de lo que ha sido una constante de gobiernos anteriores y de la cual elogiar la consulta como un deber del Estado, que además jurídicamente así lo es, y se señala en el convenio 169 de la OIT,
pues lo que ha resultado es que este deber de consultar pues se ha vuelto una suplantación del ejercicio de la libre determinación y de la autonomía. De esta manera, pues, tenemos que el derecho a la consulta no resuelve las brechas de la desigualdad estructural. Por eso hemos dicho que la consulta como mecanismo, pues es eso, un mecanismo, no es un fin en sí mismo, sino que es la posibilidad de cumplimentar los derechos fundamentales de los indígenas y sus pueblos señalados en el Convenio 169. ¿Cuál es la finalidad de una consulta? Pues justamente llegar a acuerdos. Y esto implica que justamente pues los pueblos y comunidades indígenas pues hagan ejercicio de un derecho madre que justamente es el derecho a la autonomía y libre determinación, que ha sido suplantado por la consulta, ¿no? O sea, se ha confundido entre lo que es la consulta como deber y como un mecanismo para llegar a acuerdos y el derecho a la autonomía y libre determinación, que pues es el derecho madre de los derechos de los pueblos indígenas. Perdón. Entonces tenemos que este derecho pues se establece en el Convenio 169 de la OIT, en los artículos 6 y 7, donde se establece la obligación de los estados que firmaron el convenio, pues de hacer consultas. Pero volvemos a decir, una cosa es la consulta y otra cosa es el ejercicio de la libre determinación, que a final de cuentas los mecanismos de consulta implementados pues no están respetando, ¿no? Entonces tenemos que un antecedente fundamental de la consulta en México pues es justamente lo que nos decía Gilberto de el proceso de diálogo entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional con el gobierno de Chiapas y el gobierno federal, que dio lugar posteriormente a la reforma constitucional del artículo 2. Aquí lo que nos interesa destacar es que un intento justamente de atención, bueno, primero de reconocer que hay un problema estructural y brechas de desigualdad, pues justamente fue ese proceso de diálogo que empezó con los diálogos de Catedral, después los diálogos de San Miguel, hasta llegar a los diálogos de San Andrés con los acuerdos que se firmaron. Eso es un proceso de diálogo que ha sido inédito y no ha sido repetido por ningún otro gobierno, ¿no? Y que pues desearíamos que fuera así, porque si al final de cuentas la consulta tiene como finalidad llegar a acuerdos, pues no hay manera de llegar a acuerdos si estos no se hacen con una visión de proceso. Entonces tenemos que fue de amplia envergadura este proceso que no ha sido repetido, ¿no? Si revisamos las consultas que posterior a este proceso de diálogo se dieron, pues no cumplen, primero, pues esa amplia envergadura de representación social, de número de personas, indígenas, no indígenas, en realmente un diálogo que pretendía pues llegar a acuerdos de fondo, no solo de una reforma constitucional, sino una reforma estructural que cambiara la relación entre el Estado con los pueblos indígenas y la sociedad mexicana. Entonces tenemos que una cosa es distinguir el diálogo mismo y la atención a la desigualdad estructural. Y esto es clave para los procesos de consulta que se han hecho con gobiernos anteriores y con el actual. Entonces tenemos
que para distinguir la consulta como deber del Estado y sus instituciones, y sobre todo sus poderes, o sea, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y frente al derecho madre fundamental, que es la libre determinación, pues se ha dado en llamar por los propios indígenas, pues sus maneras de decidir frente a megaproyectos o frente a proyectos extractivos, las autoconsultas. Pero en realidad, más que autoconsultas, pues es ejercicio de la libre determinación, y yo diría y sugeriría que así se dijera, porque si no, se cae en el discurso dominante del Estado, donde pues tiene un modelo, un mecanismo de hacer consultas, pero en realidad no está respetando el ejercicio de la libre determinación, que pues implica una serie de derechos como la organización social, como establecer requisitos de lo que se puede negociar y no se puede negociar en un proceso de consulta. Entonces, esos procesos de decisión colectiva deben impulsarse justamente para fortalecer los procesos de autodeterminación. Es decir, lo que se tiene que fortalecer más que nada, más que una consulta diseñada sin los pueblos indígenas, pues son los propios procesos que las comunidades se dan para tomar decisiones y aceptar o no determinados proyectos. Bueno, pues a propósito de este caso, me pidieron un amicus curiae, y justamente pues mi argumento fue ¿no? De que no se trata de imponer modelos de consulta, que finalmente eso es lo que ha sucedido. Se han impuesto esos modelos de consulta que, como ha dicho el compañero que me antecedió, pues no han respetado los estándares internacionales en materia de consulta. La diferencia con gobiernos anteriores es que con el actual, pues el Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité contra el Racismo y los relatores de Naciones Unidas, relatoras de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, pues señalaron al gobierno mexicano de que no estaba cumpliendo estos estándares internacionales. Si uno revisa los casos que se han dado sobre consultas en gobiernos anteriores, pues la ONU no había tenido un pronunciamiento de este tipo, que sí tuvo, por ejemplo, en el caso del Tren Maya y en el caso del transísmico, donde pues el Comité contra el Racismo pues señaló esa preocupación, ¿no? Bueno, en el caso donde se me pidió este amicus, pues las autoridades que fueron nombradas por usos y costumbres, pues piden ser consultados sobre un reglamento, perdón, de asistencia jurídica y logística. Ellos consideran que fue un reglamento que se expidió sin considerar su punto de vista, sin hacer un análisis con ellos o incluso el diseño de cómo tendría que ser una consulta sobre este reglamento. Entonces, pues tenemos que el caso mismo, pues señala en su propia demanda de estas autoridades que debe evitarse que la acción gubernamental y la política pública establezcan normas de consulta generalizadas. Y eso es otra característica de las consultas, que se vuelven simulación y por tanto usurpan el derecho a la libre determinación de los pueblos. Se hace un esquema de consulta unificado sin considerar las condiciones sociales, culturales de cada pueblo. Y eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con el Tren Maya, ¿no? Que pues lo reunieron en asambleas regionales, cuando las asambleas regionales no forman parte de la dinámica social de la zona, sino que son asambleas comunitarias a partir de las cuales pues la comunidad se apropia de información y hace un diálogo justamente
sobre esa información y eso no se hizo. Y ese es el modelo, ¿no? De hacerlo regional, de hacerlo de manera, digamos, artificial, que no corresponde a la organización histórica de los pueblos, cómo se ha venido implementando por gobiernos anteriores y sobre todo por el actual. Y el actual pues no ha tenido, ahora sí reparo, sobre todo por su discurso de justificar que lo está haciendo por el bien común. De esta manera, pues, un estándar internacional es que los pueblos indígenas participen en el diseño del proceso de diálogo, es decir, de la consulta. Eso es, digamos, la finalidad de una consulta, dialogar. Y por lo que se ha observado en los distintos procesos es que no hay tal diálogo, que llegan los funcionarios, dan un discurso de 1 hora y después le preguntan a la gente, ¿están de acuerdo? Y la gente pues ni siquiera tiene tiempo de poder preguntar o de rebatir. Y a eso se agrega pues que no son culturalmente adecuadas porque no se cumple, pues digamos, esta parte de respetar sus formas de organización, pero también de tener intérpretes, traductores debidamente acreditados que manejen el lenguaje técnico que implica pues un proyecto como por ejemplo el Tren Maya, ¿no? Entonces, el Estado tiene que respetar las maneras de consulta que propongan las comunidades y establecer las condiciones para cumplir con los estándares internacionales y garantizar con ello que las comunicaciones de información sean comprendidas por los pueblos interesados. Esto definitivamente no se ha hecho y esa es una de las recomendaciones de pues, los organismos internacionales que se dedican justamente a vigilar el cumplimiento de los derechos humanos. A mayor abundamiento, pues tenemos que, pues ya está el bloque de constitucionalidad de derechos humanos que está fundamentalmente en el artículo 1 de la Constitución y el artículo 2 que mal que bien, pues se señala el ejercicio de la libre determinación. De esta manera, pues el Estado tiene el deber de consultar, pero también dado el reconocimiento de los pueblos indígenas como sociedades históricas permanentes que se encuentran en grado de desigualdad al resto de los integrantes de una sociedad, el Estado tiene el deber de promover los mecanismos que hagan efectivo el derecho de los pueblos indígenas y sus integrantes al ejercicio de su autonomía y libre determinación. ¿Cómo es esto? Bueno, pues aquí hay un extracto de la recomendación de una de las relatoras en materia indígena, pues que señala que cualquier mecanismo establecido por el Estado, pues debe de cumplir con esos estándares, pero también una manera de cumplir con el ejercicio a la libre determinación es que los pueblos indígenas formulen sus propios protocolos de consulta previa. Es decir, que los indígenas y sus pueblos señalen las condiciones mínimas para ser consultados, incluso los requisitos que deben de cumplir los megaproyectos si es que quieren ser aprobados por las comunidades. Entonces tenemos casos en América, en Abya Yala, donde pues ha habido pueblos que señalan, donde ha habido pueblos que señalan que, por ejemplo, si son megaproyectos que van a afectar el agua, pues esos definitivamente no son consultables. De esta manera, pues tenemos aquí los estándares internacionales que, como les decía, pues por primera vez en México, pues fue señalado México por organismos internacionales, donde les están señalando a México que no están cumpliendo con estos estándares internacionales, sobre todo por lo que tiene que ver al respeto del consentimiento. El consentimiento es la expresión libre de voluntad
que se hace sin engaño, sin dolo, sin mala fe, y donde los pueblos tienen todas las condiciones para poder tomar decisiones. Entonces, sí consideramos que en el caso del Tren Maya se les ofrecieron una derrama de recursos económicos, ¿no? Entonces ahí se les está condicionando su voluntad. Se les decía, si quieres agua, si quieres empleo, pues solo dile que sí al tren, y con eso pues se van a resolver tus problemas, ¿no? Entonces hay condiciones de precariedad donde justamente pues lo que se hace es promover que la consulta usurpe justamente el derecho a la libre determinación, porque no hay condiciones reales de ejercicio libre de la voluntad, porque siempre hay una presión social, una presión sobre todo económica en las condiciones de vida de las personas para poderse pronunciar por un megaproyecto o por otro. De esta manera tenemos que es derecho fundamental la participación de los pueblos indígenas en la discusión de los asuntos que los afectarán, más cuando se trata de gobiernos democráticos que buscan la participación ciudadana, volviéndose el derecho a la consulta parte fundamental para la buena gobernanza, por lo que su ausencia determina no solo debilidad del Estado de Derecho de un Estado, es decir, en el caso mexicano, pues el Estado de Derecho, pues también son los derechos humanos, contrario a un estado de fuerza donde pues el gobernante dice yo tengo la mayoría y tengo el interés general de mi lado, y aun cuando eso implique violentar derechos humanos o el marco jurídico mexicano, no importa porque finalmente está el interés general. Y eso pues va justamente contra la idea de un Estado de Derecho y promueve la simulación, ¿no? La simulación de esas consultas que a la larga, pues, usurpan ese derecho fundamental de las comunidades y pueblos indígenas a decidir libremente su destino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Elisa. Tu presentación muy interesante, y justamente se van relazando esta discusión que plantea Carlos con esto que tú pones sobre la mesa. Ahora vamos a escuchar la presentación del doctor Jorge Hernández. Buenos días a todas, buenos días a todos. Sí me escuchan, ¿verdad? Agradezco la invitación a este seminario y voy a leer una parte de mi presentación. En los estados democráticos, idealmente se espera que en la contienda por el poder los partidos expresen sus posiciones políticas e ideológicas que orientarán sus programas de acción una vez que hayan triunfado en las urnas. Sin embargo, en México, el partido actualmente en el poder parece no haber terminado de precisar su perspectiva ideológica. A lo largo de su prolongada campaña política, la principal figura de esta agrupación fue desplegando ideas en mítines, debates o declaraciones, donde anunciaba que su propuesta consistía, cito, en un cambio profundo, pacífico, radical, que arrancará de raíz el régimen corrupto de injusticia y privilegios, en una metamorfosis de cuerpo político en el que la soberanía volverá a radicar en el pueblo. Termina la cita. En la presentación del proyecto alternativo de Nación 2018-2024, localizado en el anexo segundo de la plataforma electoral y programa de gobierno, presentado en el 2018 por el partido político Morena ante el Instituto Nacional Electoral, se menciona la necesidad de, cito, generar una nueva visión del país a partir de proyectos y propuestas en materia económica, política, social y educativa que tienen por objeto generar políticas públicas que permitan romper la inercia de bajo crecimiento económico, incremento de la desigualdad social y económica y pérdida de bienestar para las familias mexicanas. Termina la cita del proyecto de Nación. No obstante, aunque el presidente y su partido postulen a esta propuesta como inédita o radical,
es solo un enunciado con buenas intenciones, como los de otras administraciones, carece de originalidad. Se insiste discursivamente en que la actual administración representa una transformación, pero no advertimos ningún indicio de cambio sustantivo en cuanto a la conformación del Estado y tampoco respecto a su sistema económico predominante. Hasta ahora no se ha explicado cuál es el punto de llegada de la 4T. Las reformas a la Constitución impulsadas hasta ahora no trastocan de manera sustancial los cimientos del Estado anterior y tampoco se espera que lo hagan, pues no existe indicio alguno de que se pueda convocar a la conformación de una nueva Carta Magna. La actual administración federal no solo no rompe con el pasado, sino que al parecer es una continuación del llamado modelo económico neoliberal, en especial en lo que se refiere a su relación con los pueblos indígenas. En ese sentido, apunta su estrategia de crecimiento y generación basada en la inversión de megaproyectos que afectan directamente a varios pueblos indígenas. Esto adquiere especial relevancia en un contexto como el de Oaxaca, donde los pueblos y comunidades indígenas han defendido y obtenido en el ámbito estatal su reconocimiento jurídico como sujetos de derecho, en tanto a nivel nacional todavía se les consideran entidades de interés público. Oaxaca vive en un ambiente político permanentemente movilizado. No fue casual que a lo largo de sus campañas políticas López Obrador encontrara en este estado un gran apoyo y conseguido un gran número de simpatizantes y votos para su triunfo en 2018. Respaldo que sigue manteniendo y que se refrendó en 2021. Bueno, se llevó carro completo en la ocasión pasada y en esta también en las diputaciones federales. Estos triunfos son resultado del trabajo político desarrollado en Oaxaca por López Obrador durante sus campañas previas y en ejercicio del Poder Ejecutivo. Tal vez sea el único político que ha recorrido los 570 municipios del estado y para el 20 de septiembre, o sea, hace 2 días, 20 de septiembre de 2021, había visitado en 25 ocasiones la entidad desde que asumió la presidencia del país. Oaxaca podría considerarse así un estado especialmente beneficiado por las políticas públicas de la 4T, pues se supone que sus políticas pretenden impactar de forma directa en la población que habría sido olvidada por los gobiernos anteriores. Su proyecto inicialmente se centró en 4 puntos específicos que tenían por objetivo impulsar el cambio y mostrar a este estado, como un ejemplo de transformación. Así, sus 4 programas prioritarios en Oaxaca fueron las becas para los estudiantes, las escuelas universitarias, que existen actualmente 18 universidades según declaración del gobernador, que atienden a 2.691 estudiantes. La pavimentación de los caminos a través de la práctica del TICIO y el corredor transísmico. El proyecto de la 4T, por un lado, apuesta por configurar la relación con los sectores con menores recursos a partir de sus programas de becas y subvenciones, estableciendo una relación directa con la población. Y por otro, apunta a debilitar o soslayar la organización comunitaria y el interés de las comunidades por mantener sus particularidades políticas, estableciendo un desfase entre la política social y la sectorial. En el caso del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que podría beneficiar individualmente a muchas personas, pero a la vez representaría un alto costo y una amenaza para las comunidades que se ubican en la zona donde será construido. Así, a pesar de que en esta región se incrementen las becas para estudiantes y el apoyo a la población de la tercera edad, de que se otorguen subsidios a productores de maíz y se ofrezca dinero por la renta de la tierra a una fracción de los comuneros, se usurpa, por otro lado, la decisión sobre el territorio físico y recursos como el agua, el viento y la flora, a la vez que se disminuye la frontera agrícola e incrementa la dependencia de la población regional de la economía globalizada. Especialmente atenta contra los proyectos de vida social y cultural de las comunidades y pueblos indígenas,
pues este proyecto impactará en una zona donde viven 11 pueblos originarios, chinantecos, chochos, chontales, guaves, mazatecos, mixtecos, mijes, zapotecos, nahuatlacos, popolucas y zoques, que habitan 539 comunidades. Por ello, varias organizaciones sociales demandan un examen cuidadoso para balancear los costos y beneficios que implican las propuestas de la 4T, pero sobre todo exigen que se sometan a la consulta pública legítima que respete el derecho a la libre determinación. El Istmo de Tehuantepec, de manera recurrente, ha avivado la imaginación de empresarios y políticos sobre la idea de trazar una vía rápida entre el Océano Pacífico y el Atlántico. Al respecto, se han formulado proyectos majestuosos, considerando las ventajas que ofrece su posición geoestratégica. Esta zona ya en la época precortesiana era un centro donde se realizaban importantes intercambios comerciales. Y ha habido muchos proyectos con respecto al Istmo de Tehuantepec. Es una zona que sigue siendo ambicionada y considerada con gran potencial para el desarrollo industrial. Aquí se han operado varios proyectos de aprovechamiento en la historia reciente, en las que además de ser promovido como un paso interoceánico, se han aplicado otras funciones redituables para el capital, como la explotación y transformación de mercancías y el empleo de la fuerza de trabajo que habita en la región. Algunos de esos proyectos son, ya los mencionaba Carlos, pero el Plan Alfa Omega en 1980, el Programa Integral del Desarrollo Económico del Istmo de Tehuantepec en 96, el Plan Puebla-Panamá de Vicente Fox en 2001, el Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica en 2008 y el Proyecto de las Zonas Económicas Especiales en 2016. Me detendré un poco más en este último, ya que lo considero un antecedente importante para los proyectos impulsados en la 4T. Poco antes de finalizar su administración, el presidente Peña Nieto decretó la creación de 7 zonas económicas especiales en 8 estados de la República, a los que se le inyectó una inversión inicial de $8.234 millones. Las zonas económicas especiales eran resultados de los cambios estructurales suscitados a principios de 2013, a partir de la reforma fiscal, energética, de telecomunicaciones, educativa, de trabajo y financiera. Las nuevas legislaciones se implementaron con la pretensión de impulsar la creación de espacios más productivos y competitivos. Se justificaron como mecanismos para detonar el crecimiento económico por medio de la atracción de inversión privada, las concesiones de impuestos, los precios de los servicios e insumos, el acceso a las tierras y la construcción de infraestructura. No obstante, el 25 de abril de 2019, el presidente López Obrador sepultó este proyecto por considerarlo inclinado a favor de las corporaciones transnacionales y contrario a los intereses del pueblo. Pero varios proyectos de las zonas económicas especiales resucitaron en el plan de la 4T, convertidos en programas de desarrollo regional, como el Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec. Las zonas económicas especiales desean tener por objetivo cerrar la brecha económica y social que existe entre el sureste y el resto del país a través del impulso del crecimiento económico sostenible. De igual forma, pretendían fomentar la inversión, incentivar la productividad, la competitividad, el empleo y generar una mejor distribución del ingreso entre la población. Los objetivos de la propuesta actual no difieren sustancialmente de las impulsadas por los gobiernos anteriores. A pesar de la cancelación de las zonas económicas especiales, el 30 de diciembre de 2019 se emitió un nuevo decreto donde se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ahí se precisa que los recursos humanos, materiales y financieros de la Autoridad Federal para el Desarrollo de estas zonas serían reasignados o donados al organismo público descentralizado denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, lo que explica que las antiguas secciones de Coatzacoalcos y Salina Cruz pretendan destinarse para un parque industrial y un nuevo puerto, respectivamente. Esto constata
que las zonas económicas especiales han resurgido en la formulación de varios programas de la 4T. El caso del Programa para el Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec parece confirmar esta aserción. Y es que, además de pretender procurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad, el proyecto central pretende estimular inversión capitalista a partir de los siguientes elementos. Bueno, pues, varias de estas cosas ustedes ya las vieron, creo que nos comentó un poco Carlos. Hay un proyecto de infraestructura de transporte ferroviario, portuario, aeroportuario y carretero que busca ampliar y modernizar la infraestructura existente, pero implica impactos socioambientales, ¿no? Los proyectos industriales, los proyectos energéticos. En general, el contenido del proyecto representa la formación de un clúster industrial, el cual proyecta vincular a la región con la dinámica de la economía capitalista nacional y mundial. Por esta razón se necesitará de diversas obras, tanto de transporte como de transformación de energía. Aunque los detalles se desconocen públicamente, es posible que consideren o que estén considerando propuestas de sexenios anteriores. Bueno, las implicaciones de la puesta en marcha de este proyecto pues podrían incurrir en algunas arbitrariedades durante su ejecución. Por ejemplo, la declaración de zona libre elimina el marco legal para normar los contratos de trabajadores, lo que permitirá anular derechos laborales de los trabajadores. Se excluye la participación de las figuras subnacionales de gobierno, como la estatal y el municipio, y de las autoridades de bienes comunales y ejidales, para otorgar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la facultad absoluta de diseñar y rediseñar el proyecto mediante la creación de un organismo independiente. Se limita la participación de la población en general a la figura de una consulta, lo cual no cumple con el procedimiento establecido en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para salvaguardar los derechos de la población originaria. La ausencia de información transparente y clara sobre estos proyectos confunde a la población sobre los alcances que podría tener. Frente a ello, como bien lo mencionó anteriormente Carlos Bornelius, hay varias organizaciones que se han manifestado para la denuncia de estas arbitrariedades, los foros que se han constituido, en especial el llamado El Istmo es Nuestro, las asambleas y distintos encuentros de autoridades. Ha habido promoción de amparos, destaca el amparo interpuesto por defensores mijes contra las autoridades federales que promueven el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, donde se asegura que el megaproyecto viola las garantías individuales y diversas normas que salvaguardan los derechos de los pueblos indígenas. Además, se acusa a las autoridades de actuar en contra de los derechos de los pueblos indígenas al no informar ni convocarlos a participar en la consulta. Las decisiones estatales con respecto a cuándo, dónde y cómo se explotan los recursos naturales o se impulsan los megaproyectos se justifican en el nombre de la nación y suelen interpretarse como el reflejo de los intereses de la mayoría. Por ello, los pueblos indígenas han apelado a las regulaciones internacionales que contemplan mecanismos legales para evitar el despojo de sus territorios. Aunque el recién creado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas haya anunciado que organizaría una consulta inspirada en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la realidad muestra que las circunstancias en las que se han implementado las supuestas consultas no garantizan el derecho cabal al veto de los proyectos en territorios indígenas. Dado que, entre otras cosas, se han detectado irregularidades en el proceso de implementación, como falsificación de firmas, acarreo de gente, amenazas, condicionamiento de apoyos al acceso a programas sociales, contención de la participación de mujeres indígenas y nula información en lenguas indígenas. Además, algunas se realizan fuera de la zona de impacto directo, y lo que impide a las comunidades afectadas conocer, analizar y resolver las consecuencias que tendrán estos proyectos en sus vidas. Por eso, las organizaciones sociales exigen el ejercicio de la consulta como un instrumento que garantice a los pueblos indígenas el acceso a la justicia y asegurar su carácter previo, libre e informado,
a través de la reivindicación del territorio, la autonomía y la libre determinación de los pueblos. En su fase actual, el Estado mexicano, representado en la política de la 4T, ha implementado el discurso de querer saldar la deuda histórica de los pueblos originarios, reconociendo plenamente sus derechos. No obstante, la implementación de sus proyectos contradice esta propuesta, pues en los hechos no los reconoce como interlocutores. Más aún, el Estado mexicano transgrede el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas al implementar planes de desarrollo sin consultar ni informar sobre la ejecución de proyectos de esta naturaleza a los pueblos indígenas que podría impactar. Impide a la población originaria participar en su administración e inmoviliza al dejar sin participación a sus autoridades locales, estatales y comunales, lo que se traduce en una forma de despojo. En este orden de ideas, es necesario insistir que los reclamos actuales refuerzan y actualizan la exigencia de los pueblos indígenas de respeto cabal a su autonomía y sus territorios. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu presentación. Y bueno, vamos a dar paso a los comentarios. Esta mesa ha puesto justamente en el centro varias cuestiones que me parecen muy interesantes resaltar. En primer lugar, lo que Carlos nos comentaba de hacer esta diferencia entre estos cambios que ha tenido el régimen político y entender justamente las características de lo que implica este gobierno neodesarrollista, no así progresista, y cómo de alguna manera este neodesarrollismo fortalece el sistema capitalista en su fase neoliberal. Las respuestas de los pueblos ante los agravios, como bien lo mencionaba Carlos y también Elisa, que tiene que ver con la falta de información, pero también el problema que ha implicado la consulta como proceso, bueno, primero, la consulta que ha sido utilizada como proceso de legitimación, pero por otra parte, retomando justamente la presentación de Elisa, donde nos dice que el derecho a la consulta al final no resuelve las brechas de desigualdad estructural y que finalmente también la libre determinación de los pueblos no se respeta. Y bueno, cerrando justamente con la presentación de Jorge, ¿no? De cómo se han tenido estas acciones y reacciones ante estos megaproyectos, como es el caso del corredor interoceánico, pero que nuevamente nos vuelve a mostrar de una manera muy cruda, muy real, cómo es toda esta lógica de acumulación de capital rapaz, de despojo y de violencia. Entonces, tenemos varias preguntas aquí de las personas que nos acompañan. Tenemos una de Luis Rodríguez Castillo que dice: estimado Carlos, ¿tienes una opinión sobre este neodesarrollismo entre este proyecto y el Canal Seco en Centroamérica? Otra pregunta de Carmen Ventura que dice: ¿cuáles son los avances en la construcción del corredor interoceánico? ¿Cuál es su opinión sobre la participación de los militares en estos megaproyectos de la 4T? Hay otra pregunta para los tres ponentes, de Milton Gabriel Hernández, que dice: ¿se tiene un estimado de qué porcentaje de la población que vive en esos territorios está a favor y qué porcentaje está en contra de los llamados megaproyectos, Tren Maya, Corredor Interoceánico, Dos Bocas, etcétera? Y bueno, una pregunta del público también para Elisa, que dice: ¿las consultas tienen carácter vinculatorio? Entonces, si quieres empezar, Carlos, ¿te parece bien? Perfecto, sí. Sí, siendo la pregunta de Luis, que me da pie un poco a delimitar las diferencias entre las políticas de desarrollo neodesarrollistas, digamos, y las neoliberales. Por dos proyectos que son similares, que es el corredor interoceánico y los varios canales secos que están proponiendo en Centroamérica, porque hay uno en Guatemala, otro en Honduras, otro que es mixto en Salvador y Honduras también, y hay otro, pero este sí es por vía acuática, que es el de Nicaragua. En general, estos de Centroamérica están dentro del canon
neoliberal. ¿Qué quiere decir eso? Que las obras son promocionadas por los gobiernos de estos países para que empresas privadas, grandes corporaciones, por ejemplo, el de Guatemala había interés de una empresa europea para que hiciera los trenes, los gasoductos y las autopistas, y el gobierno sirviera de aval para buscar financiamiento y abrir las concesiones y todo eso. Es decir, es como pasó en los proyectos de sexenios anteriores para el propio corredor interoceánico, era una apuesta del gobierno para que a través de concesiones y de fortalecimiento del control de empresas privadas, fueran ellas que construyeran y administraran estas grandes obras. Digamos, por eso hablo de un neodesarrollismo, donde es ahora el gobierno que asume los costos y la administración de estos grandes proyectos. Esto va a pasar en el corredor interoceánico, está pasando con Dos Bocas, está pasando con Santa Lucía, está pasando con el Tren Maya. Es decir, el gobierno asume los costos y la administración de estos proyectos. No porque sean negocios para el gobierno, ¿verdad? Que ese es lo que se criticó todo el desarrollo estabilizador de la mitad del siglo pasado, sino para que tengan mejores condiciones de inversión las empresas. Por eso no son proyectos radicalmente diferentes el neoliberalismo y el neodesarrollismo. Los dos buscan fortalecer las formas de acumulación capitalista, no más que el neoliberalismo quedó con sus mecanismos de capitalismo de compadres, de cuates, de corrupción, donde pues ya las obras en sí mismo eran una forma de acumulación más que poder llevarlas al anterior. Y eso explica un poco el fracaso del Plan Puebla-Panamá y de los demás proyectos, porque fueron una estrategia de marketing de esos gobiernos más que, como hace el gobierno de la 4T, asumirlo a pesar de todos los costos que tiene eso, costos políticos, ambientales y económicos. Ahora, está también la pregunta sobre la participación. Bueno, los avances, digamos, una otra diferencia con otros gobiernos es que pues aquí cada semana tenemos un avance, un informe de los avances de todos los megaproyectos. Ahí se puede observar que en el corredor interoceánico pues habrá un 68% de avance en las 5 tramos del ferrocarril. Ya se terminó casi por completo la modernización de Coatzacoalcos, falta todavía en Salina Cruz, en fin, ahí, digamos, va avanzando ese proyecto. Pero yo creo que la pregunta importante, porque tiene que ver con lo que se estaba debatiendo en la conferencia de López y Rivas, es la participación del ejército, de los militares, porque es ejército y marina. En el Istmo va a tener un papel fundamental la marina, va a ser quien administre el corredor interoceánico, y en el Tren Maya va a tener una participación fundamental el ejército, sobre todo en la parte que es más cuestionada, que es la que va a ir de Tulum hasta, bueno, Bacalar y Calakmul y Escárcega, esa parte donde no hay vías de tren y donde, pues, las comunidades han mostrado más resistencia. Y bueno, yo lo que puedo decir es que también nos muestra un poco esta alianza que tiene el gobierno de López Obrador con un sector que le está permitiendo sacar adelante sus políticas públicas, sobre todo la construcción. ¿Qué pasa? Que durante todo el periodo neoliberal se limitó a las instituciones gubernamentales la posibilidad de que ellas construyeran y administraran una serie de proyectos. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo que sea. Tiene que hacer una licitación y pagar por eso. Entonces, lo que está haciendo, yo veo, sobre todo en la fase de construcción,
López Obrador está utilizando en esta alianza las posibilidades que tiene el Ejército y la Marina para que ellos puedan construir. Y lo hacen mucho más barato, porque pues no es una empresa constructora que está, digamos, generando aparte una ganancia, sino que baja los costos de producción, acelera los tiempos y etcétera. Pero también está el problema de cómo mantener ese legado de los megaproyectos. Y la experiencia es que si lo administran las propias instituciones del gobierno, Fonatur, por ejemplo, para el Tren Maya, o la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el corredor interoceánico, puede caer en este mecanismo de corruptelas que ha criticado. Entonces, él piensa en esta alianza que los militares y marinos pueden afrontar de mejor manera eso. Entonces, siento que entonces es más parte de una alianza que permite de forma práctica sacar adelante estos proyectos, hacerlos más baratos y, digamos, alargar, digamos, esta propuesta de la 4T hacia otros sexenios, con pues esta posibilidad que administren los militares estos megaproyectos. Sería todo. Gracias, Carlos. Elisa, sobre la pregunta de si las consultas tienen carácter vinculatorio, ¿qué podrías decirnos al respecto? Bueno, justamente como las consultas es un mecanismo de participación y como lo han señalado el mecanismo de expertos de Naciones Unidas, como los relatores y relatoras en la materia, para implementar una consulta, pues se tiene que diseñar con los pueblos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, suponiendo yo con ustedes, les digo, oiga, vamos a hacer una consulta sobre la cuarta transformación, ¿no? ¿Cómo sugieren ustedes que empecemos a hacer la consulta? Y ustedes pueden decir, oye, a ver, pero el resultado, ¿va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio? Perfecto, señalemos los criterios del ser vinculante de la consulta, ¿no? Y eso es parte del diseño, ¿sí? Cuando el gobierno mexicano señala, esta consulta va a ser obligatoria con los que estén y con los que digan que sí, es el Estado, es el gobierno quien pone sus reglas de vinculatoriedad. Y eso está en contra justamente de los estándares internacionales. Entonces, a la pregunta concreta, ¿son vinculantes o no? Pues ahora sí que si no cumplen los principios de buena fe, se condicionó el consentimiento, se violentó la voluntad de la gente, pues en ese momento, pues justamente, pues no es vinculatorio, no es obligatorio porque se están violando requisitos fundamentales. Y eso es lo que nosotros, en nuestro amparo contra el Tren Maya, pues alegamos. Porque, bueno, ya a propósito de otra pregunta, que si tenemos datos de cuántas personas en la zona están de acuerdo o no, pues el gobierno va a decir que todas están de acuerdo, ¿no? El punto es que nosotros pudimos demostrar, y lo tenemos en documentos incluso oficiales, donde las autoridades del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas utilizaron hojas de registro para entrar a esas asambleas como si fueran firmas de acuerdo con el tren, ¿sí? Entonces ahí ya hay una violación de procedimiento, pero también una violación al corazón de lo que sería la consulta, que es el consentimiento, ¿no? Entonces, para nosotros, para nosotras, esas consultas no cumplen, además de los estándares, pues además lo que se provocó ahí fue un delito, porque no esperaron a que la gente escuchara en la asamblea resolutiva, ya se había ido la gente
y lo que hicieron los funcionarios fue agarrar las hojas de registro y decir que esas hojas de registro finalmente eran las firmas, ¿no? Entonces, ahora sí que el carácter vinculante se define entre el Estado y los pueblos indígenas. ¿Qué alcance va a tener un acuerdo y cómo se va a dar seguimiento al cumplimiento de ese acuerdo? Forma parte del diseño. Gracias. Muchas gracias, Elisa. Si me permiten, voy a seguir leyendo preguntas del auditorio que está en Facebook. Una de ellas dice así: buenas tardes, Adriel Ramón, oaxaqueño de nacimiento. Si bien el reconocimiento de los pueblos indígenas del estado de Oaxaca desde esta administración se ha considerado una prioridad, ¿cuál sería un reconocimiento genuino de los pueblos indígenas? Otra persona de Facebook nos dice: interesantes las presentaciones, felicitaciones a los ponentes. Me quedé con la idea de las desigualdades existentes y persistentes y cómo éstas impiden que estos acuerdos de consulta se den en condiciones de desigualdad y que por lo tanto no cumplen el objetivo que tienen. Me gustaría preguntar cuáles serían unos centromecanismos que permitan revertir estas situaciones y si estos, además de trabajo político de las comunidades, podrían también ser pensados desde la misma normatividad internacional. Y una pregunta más para Jorge es, ¿cuáles han sido las estrategias jurídicas para detener el corredor y las respuestas de las instancias judiciales? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, si me permiten responder a cuáles serían esos contramecanismos. Pues como les mencionaba, a nivel internacional, el mecanismo de expertos como los relatores en materia indígena de Naciones Unidas señalan que para las consultas se debe de tomar en cuenta las reglas que las comunidades y pueblos indígenas se ponen a ellos mismos, a ellas mismas, para tomar decisiones. Y a estos contramecanismos, por llamarlo de alguna manera, pues se le llaman protocolos autonómicos de consulta previa, ¿sí? Entonces, ese es el mecanismo que tienen los pueblos indígenas, que está reconocido a nivel internacional, porque el diseño de un protocolo autonómico, como su nombre lo indica, pues tiene que ver con reforzar justamente esos mecanismos internos de decisión autonómica, ¿sí? Que efectivamente obliguen a las empresas y a los estados a decirles: a ver, tú quieres entrar, mira lo que yo tengo, este es mi protocolo de consulta, nosotros lo diseñamos, así nosotros tomamos decisiones. Si tú quieres plantear un proyecto, lee primero el protocolo y lee las condiciones que ponemos justamente para la implementación de cualquier megaproyecto. Y puede ser una condición, por ejemplo, que no se ponga condiciones por parte del gobierno y las empresas cuando, por ejemplo, se usa arsénico en la limpia de los minerales o en la industria extractiva minera. Eso puede ser una condición que los indígenas y sus pueblos pongan, de que cuando se ponga en riesgo un bien común como es el agua, que puede estar en una comunidad, puede pasar por un río, pero afecta a otras comunidades más abajo o más arriba, pues esa es la condición que ponen las comunidades. Si tu proyecto afecta bienes comunes como el agua o el aire, no es consultable. Entonces, vuelvo a decir, este mecanismo de protocolos autonómicos de consulta previa, pues ya se ha impulsado en Latinoamérica y pues en México estamos intentando hacerlo, hacer este mecanismo junto con las comunidades, y es una manera también pues de defenderse y de poner condiciones, ¿no? Porque a final de cuentas, por lo que vemos y lo que han comentado y platicado aquí tanto Jorge como Carlos, pues se condiciona muchas veces las voluntades, ¿no? También lo decía Gilberto, de cómo el gobierno va
justamente a cada comunidad donde ve resistencia a proponer o a ofrecer recursos federales para aquellos que no están tan convencidos o que tienen muchas necesidades y que con eso compra sus voluntades, ¿no? Cuando ya se tiene un protocolo autonómico, pues la gente tiene derecho a recibir eso porque son derechos económicos, sociales y culturales. Y esos derechos, pues son derechos humanos que no están a negociación, ¿no? Entonces pueden tomarlo, pero decir ya está el protocolo y más bien sigue el protocolo, ¿no? Así sería, gracias. Muchísimas gracias, Elisa. Jorge, quisiera hacer una intervención sobre esta pregunta de cuáles han sido las estrategias. Adelante. Sí. En primer lugar, sobre la que dice que la pregunta sobre cuál podría ser la alternativa, cuáles podrían ser las respuestas, ¿no? Y para eso pues, recurro a la idea esta de que desde la 4T se ha dicho que pues se trata de querer saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, reconociendo plenamente sus derechos. Si hay enunciado explícitamente, si eso está enunciado explícitamente, uno esperaría que como parte de esta nueva política, de la supuesta nueva política, hubiera un reconocimiento pleno a los derechos de los pueblos indígenas. Y me parece que la base estaría en recuperar lo de los acuerdos de San Andrés, ¿no? Modificar el artículo 2 de la Constitución, donde se sigue considerando a los pueblos indígenas como entidades de interés público en lugar de sujetos de derecho. Creo que ese sería, si hubiera realmente una voluntad de reconocimiento y de querer resarcir, querer reconocer los derechos plenos de los pueblos indígenas, pues tendría que empezar por ahí. Bueno, por un lado. Por otro, por eso es que los pueblos indígenas han tenido que recurrir al derecho, a las normas internacionales para poder defenderse, porque la Constitución, en las circunstancias en las que está el artículo 2, pues no se los permite plenamente, ¿no? Deja a las entidades federativas toda la regulación, sigue intacto ese artículo. Yo he escuchado recientemente propaganda de la Cámara de Senadores diciendo que ha habido modificaciones, que nuevas reglamentaciones, pero en esencia el artículo 2 permanece igual desde 2001. La pregunta que se me hacía más específica sobre las estrategias jurídicas, bueno, el caso que se conoce públicamente es el de las comunidades del Bajo Mije, en las comunidades alrededor de Guichicobi, que presentaron, que se ampararon y que presentaron una denuncia ante un juzgado de Salina Cruz, donde se denunciaba que la implementación del corredor transoceánico no los había tomado en cuenta, pues no había habido una consulta, como lo marca el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, como estrategia jurídica que yo conozco hasta ahora, es la única estrategia jurídica que he visto públicamente. Quizás existan otros amparos, quizás existan otras denuncias, pero la que conozco es esa. Y lo que sé es que no ha habido respuesta. Erika, yo quería decir una cosa más como reacción. Sí, adelante, Carlos. A esta, un principio, digamos, cuando se están imponiendo estos megaproyectos, ya sea desde el gobierno o desde las empresas, digamos, lo que uno esperaría de un gobierno diferente, un gobierno de izquierda, es en principio que
no se plantearan los megaproyectos, sino que se hubiera generado un proceso en toda la región de definir qué es lo que quieren hacer con sus territorios. Es decir, aquí lo que está haciendo la 4T es una calca de lo que ha hecho muchos otros gobiernos, de imponer un proyecto que no ha sido pedido por las comunidades. Es un proyecto que viene de fuera, y vimos la historia, viene desde el porfiriato, pero bueno, los últimos 30, 40 años ha habido intenciones. No es pedido por las comunidades. Entonces, uno esperaría en un gobierno diferente decir, esos 300 millones, de pesos que hay para este proyecto, pues que hubieran sido definidos por los pueblos, comunidades y ejidos. ¿En qué se gasta eso? ¿En qué podemos apoyar para mejorar las condiciones de vida? Lo mismo el Tren Maya, porque el Tren Maya está haciendo los mismos efectos. O sea, lo único que se le está dando alternativa a las poblaciones es legitimar o no legitimar un proyecto que ya de por sí está implicado. Entonces, una verdadera transformación implicaría decirle a las poblaciones qué es lo que se tiene que hacer en sus territorios, que ellos decidan. Y seguramente ningún megaproyecto podría ser pedido por ellos, porque ninguna comunidad está pensando en que les atraviese un tren, que les atraviese una presa, que les pongan una termoeléctrica. No, las comunidades están pensando en cómo mejorar su producción, sus servicios para la población, sus viviendas, su entorno, etcétera. Tienen una prioridad diametralmente diferentes. Y yo creo que ahí es donde está un poco la diferencia en este tema que nos está agrupando de los actores rurales ante la 4T, que están observando, digamos, las mismas intenciones y dinámicas que tienen los gobiernos, sea de la orientación que sea, de imponer proyectos, y no generar las condiciones para que ellos, todas estas comunidades puedan implementar, desarrollar y decidir lo que a ellas les convenga, sus formas de vida, su buen vivir, como quieran definirlo, básicamente. Sí, definitivamente son proyectos de vida, ¿no? Por una parte de las comunidades y por otro los que tienen los gobiernos, o este afán de acumulación, que son plenamente contradictorios, pero que además están en constante disputa. Y para cerrar, me gustaría preguntarles cuál es el horizonte que ustedes ven ante el territorio, los megaproyectos y la lucha por el territorio. ¿Cuál es el horizonte que ustedes vislumbran? Wow. ¿Quién quiera? Quien quiera. Bueno, como te decía, yo siento que aquí hay van a ser sobre todo estos 3 años que vienen, que es lo que falta del gobierno de López Obrador, pues una serie de agravios que se van a ir acumulando en muchas de estas zonas. En particular, lo que yo veo en la parte del Istmo es que finalmente parte de la infraestructura ya está hecha. El tren lo terminarán rápidamente y estará funcionando el siguiente año. Los puertos estarán modernizados para empezar a poner traer grandes barcos para el intercambio de mercancías, y van a poner 2 o 3 parques industriales, sobre todo donde ya tienen los terrenos y donde hay interés del capital, efectivamente, porque al capital no le puedes obligar a que invierta, ¿verdad? Tienen que tener eso. Esto lo que va a hacer es acelerar nuevamente estas tensiones regionales, y el territorio y las formas de vida, estos 2 elementos que están entrelazados en las comunidades de todo el Istmo, pues van a seguir enfrentando, resistiendo estos mecanismos de apropiación, de despojo. Entonces, digamos, el panorama es esa lucha que va a seguir. La lucha sigue, como dice la consigna, ¿no?
en la defensa del territorio y en la defensa de la vida, la lucha sigue. Y pues es un panorama complejo, y que bueno, los pueblos han generado una serie de experiencias y de estrategias durante tantos años que pues, yo creo que van a mantener e intensificar en las siguientes décadas. Gracias, Carlos. Elisa o Jorge, ¿quisieran cerrar haciendo un comentario al respecto? Claro que sí, pues coincido con lo que dice Carlos, pero yo sería más escéptica respecto al triunfo de estos megaproyectos, porque, por ejemplo, hoy por hoy en el Istmo, por primera vez sabemos que en la Ventosa se inundaron. O sea, ¿cuándo? Pues yo que estuve en el Istmo, yo trabajé en el Centro de Derechos Humanos Tepeyac, del Istmo de Tehuantepec, y nos tocó ver cómo fue la entrada de esos eólicos, ¿no? Pues jamás en la vida había ocurrido que se inundara esa parte, porque además es planicie, ¿no? ¿Y qué ha pasado en esa ruta de imposición, por ejemplo, de los eólicos? Donde pues ha habido problemas de la gente que por necesidad económica pues tuvieron que rentar su tierra, etcétera, etcétera, pero después resulta que las eólicas, sobre todo el EGNOR, pues ya no cumplían los contratos, ¿no? Ya no era cabal la paga, ¿no? Entonces, pues ahí hay un problema de financiamiento de ese tipo de proyectos, ¿no? Que están muy mal planificados y que pues se piensan en lo inmediato para generar empleos fast track, ¿no? Después migran a la península de Yucatán y nos volvemos a ver con el EGNOR en una comunidad que se llama Quimbilá, y Quimbilá también pues se opuso, pero pues cuestionando, oye, pues nosotros queremos ser socios del negocio, ¿no? O sea, no nada más te queremos rentar, queremos obtener ganancias por la generación de energía. Y es cuando estas empresas le dicen a los campesinos, no, pues es que tú quieres doble, ¿no? Es decir, cuando los indios piensan en lógica empresarial, pues son un obstáculo para los propios empresarios, ¿no? Entonces, eso ha marcado, por ejemplo, la ruta del Tren Maya, porque nada más hablando de lo que es el tendido de las líneas no férreas, pues ha provocado cada paso que da ese tendido, esa disque rehabilitación, porque es volverlo a poner, en realidad no es una rehabilitación, sino es poner las vías del tren, pues ha habido cuestionamientos de la población, ¿no? Donde hacen estas preguntas, oye, pues si van a poner una estación de tren, pues yo quiero ser socio, ¿no? A fin de cuentas, el presidente de la República dijo que no nos iban a quitar la tierra como en gobiernos anteriores, sino que iba a haber fideicomisos, iba a haber empresas mixtas, etcétera, pues órale, ¿no? Entonces, y además de eso agregar que está duplicándose y hasta triplicándose el costo del tren, ¿no? O sea que si llega a operar, pues quién sabe para qué va a alcanzar lo que pueda llevar y traer el tren, tal vez pues para los chicles, ¿no? Porque dudo muchísimo que todo el gasto que se ha generado de corrupción y demás, pues sabemos de Barrientos Asociados que ha extorsionado a la gente en esa ruta del tren, pues ha generado una cantidad de dinero que se ha desviado y que no ha sido suficiente para terminar el tren, ¿no? Entonces, eso ya nos dice que pues hay mala planificación, pero que también pues la gente en la ruta del tren pues está dando cuenta de que las cuentas no están siendo muy claras y que se les quiere ver la cara y que como siempre pues paguen los pobres o los dueños de la tierra pues esos platos rotos, ¿no? Entonces yo la verdad lo veo muy difícil, no lo veo tan espectacular como lo ve Carlos. Creo que si llega a operar las vías del tren, solo del megaproyecto Tren Maya, que es reordenamiento territorial, eso sí va a ser un triunfo,
pero habría que ver los costos que ahorita se están generando por lo que no se paga y por lo que no se planificó bien. Así sería. Gracias. Gracias a ti, Elisa. De forma brevísima, Jorge, si quisieras decir algo. Bueno, yo tengo una visión bastante pesimista. Históricamente esa zona ha sido muy ambicionada y ha habido muchos proyectos y pues han fracasado. Yo creo que por lo que veo, continuarán con toda terminarán de construir la infraestructura planeada hasta ahora, pero no creo que tengan los resultados que esperan en términos de atraer industrias, capitales, etcétera, por la misma politización del área, por la misma resistencia que existe en la región. Eso por un lado. Por otro, me parece que la necesidad de la implementación de este proyecto, pues también va a polarizar mucho a las personas en la región. Como datos en la presentación, yo señalaba que Andrés Manuel López Obrador tiene un gran apoyo y que lo ratificó en las elecciones de 2021, ¿no? En las elecciones federales se llevó carro completo. Aquí hay gente que tiene esperanzas en que su proyecto signifique algo. Y esto enfrenta a la gente, divide a la gente. Entonces yo creo que la polarización no la hemos visto claramente, no la hemos visto tan acentuadamente, pero podría acentuarse. Entonces, mi visión es pesimista en términos de que van a ser nuevos elefantes blancos, lo que están haciendo, y puede llegarse a dar una mayor polarización entre los habitantes de la región. Muy bien, pues hemos finalizado. De verdad, les agradecemos mucho, Carlos, Elisa, Jorge, por su participación. Ha sido una mesa muy rica. Nos dejan muchos elementos para reflexionar y pensar en estos temas que tienen que ver con estos proyectos de desarrollo y todas sus implicaciones. Les agradecemos también a todo el auditorio que nos estuvo acompañando en esta mesa de discusión.